su programa Interés en YouTube. Su amigo, director y productor del mismo, Jesús Angulo, y mi esposa, que es la cameraman, a través de nuestro invitado especial, el doctor Orlando Trujillo, le informaremos cómo los supercapitalistas, como el desterrado de su país natal, Hungría, George Soros, costean a los comunistas, activistas y terroristas urbanos, causantes de las interminables e ilegales manifestaciones, con un inmenso saldo de monumentos patrios destruidos, muertes, incendios, vandalismo, cierre de negocios, lucha de clases, eliminación de cuerpos policiales, creando el terror de blancos y negros que se encuentran en el territorio ocupado, con la complacencia de alcaldes y gobernadores demócratas. Por último, la prensa complaciente, culpable de darle publicidad a todo lo anterior. Doctor Trujillo, esta será una labor informática, si me lo permite, durante este programa y todos los que tengamos que hacer hasta que llegue el mes de noviembre y salga reelecto nuestro presidente. Comience ahora usted cuando quiera y como quiera, o actuamos al duro y sin guantes, o pereceremos en manos de estos promotores del odio a nuestro presidente, Donald Trump. Bueno, primero que todo, darte las gracias por la invitación que me has hecho. Por otro lado, ¿por dónde quiere que empiece? Porque es un... Muy fácil, lo más patriótico, la destrucción de los monumentos. Bueno, cualquiera que haya estudiado un poquitico de marxismo sabe que el primer paso que ellos dan en un país es destruir o tratar de borrar la historia que existe para crear ellos su historia a su manera. Para muchísimos jóvenes en Cuba, la historia de Cuba comenzó cuando Fidel Castro se fue a la Sierra Maestra. Toda la epopeya de 30 años de lucha por la independencia, todos los logros de la República, nada de eso. Los muchachos ni se enteran de lo que pasó. Y ese es el sistema. El sistema es así. Es desbaratar para hacer su historia. Acuérdate que es un nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, para tú poder hacer algo nuevo, tienes que destruir lo viejo. Si tú quieres construir un edificio, tienes que tumbar el que estaba antes, porque no puedes hacer otro encima de ese. Entonces, ese es el sistema. Y los monumentos son el recordatorio, lo que le da a un pueblo el sentido de orgullo, de tradición, o sea, es cuando la persona ve los monumentos, como por ejemplo la bandera. Cuando una persona ve la bandera no está viendo un trapo de colores, está viendo un pedazo de tela que representa a la nación. Y los monumentos representan un trozo de la historia de una nación, o a veces de una historia universal, donde la persona en ese monumento está recordando automáticamente parte de su historia, y eso hace que la persona vaya tomando conciencia de su nacionalidad y de su patriotismo. Esta gente, acuérdate que la peor mala palabra que puede tener para un comunista es ser patriota. Ellos son internacionalistas y ahora mundialistas. O sea que estás a 180 grados de lo que ellos pregonan y de lo que ellos siguen. Usted habló, dentro de todo esto, el problema de la bandera. Nuestro presidente, hace unos días, en el discurso de él, dijo que iba a hacer un decreto. No, iba a proponer que el Congreso pasara, porque los presidentes en este país no son dictadores, no pueden hacer leyes. Hacen decretos, algunos decretos son como el de Obama con el problema este de los muchachos, de los Dreamers, que le llaman, que es un decreto de Obama, pero ni el presidente, la Corte Suprema, para que no lo pudiera, para que podérselo rechazar, dijo, no está bien escrito. O sea, que siempre los decretos que hacía Obama se convertían en leyes. En el momento nadie lo contestaba y después los defensores son de capa y espada. Pero los decretos son presidenciales y terminan cuando el presidente termina, si el que viene atrás quiere. Entonces, en el caso de la bandera, él lo que dijo fue: voy a proponer al Congreso que pase una ley para castigar con 1 año de cárcel a quien pisotee
o queme una bandera americana, que el único país del mundo prácticamente donde se hace eso, porque en cualquier otro país, vaya a México, vaya a la Argentina, vaya a Cuba de antes, vaya a España, bueno, en España hoy en día están que también que vamos que venimos, pero vaya a la inmensa mayoría de los países, vaya a China comunista y queme la bandera, para que usted vea, no tiene que venir la policía, la gente en el lugar donde está lo va a matar a palo. El otro gran problema, porque vamos a ir problema por problema, porque quiero que sea claro y que el público entienda, porque la gente está loca con ese enemigo nuestro tan grande que es la media, ¿no? La televisión, especialmente la televisión nuestra aquí en Miami. Es un desastre. Bueno, acuérdate que la televisión nuestra, y yo tuve 30 años metido en el medio, la televisión nacional transmite a Allende del Mississippi. Es para el lado oeste del centro y oeste de Estados Unidos, donde la población de esta región es en un 80% de mexicanos, y ellos transmiten para esa población, y sobre todo para una población donde hay una enorme cantidad, pero una enormísima cantidad de personas que son inmigrantes ilegales, que están aquí, y ellos transmiten para eso. O sea, que el enfoque que ellos dan es dirigido a esa gente. El resto de los Estados Unidos no les interesamos mucho. El otro tema, después del patriótico, ya lo tratamos la bandera. Vamos al problema de la policía. El eliminar el presupuesto a la policía. El terror que eso está creando en la nación completa. No sé si usted vio el problema de las armas, como se están vendiendo por cuenta de eso. Es una situación que hay espantosa. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Mira, lo de la policía es muy simple. El problema que estamos confrontando nosotros en Estados Unidos en este momento es un problema clásico de sociedades en crisis. En este país se ha perdido el respeto a todo, el respeto a los valores, el respeto a los padres, el respeto a las autoridades. Aquí del presidente para abajo no se respeta a nadie, a nadie. Aquí se burlan del presidente, se burlan del alcalde, se burlan y del policía, no lo quieren respetar. Entonces, el pedir que no le pongan el dinero a la policía eso es una estupidez, y los que lo están pidiendo saben que es una estupidez y saben que no va a pasar. Pero ya lo están haciendo, lo acaban de hacer en Nueva York. Los 600 policías estos que han dejado en la calle. En Nueva York tenemos a Di Blasio, que todo el mundo sabe quién es Di Blasio. Cuando Di Blasio va a un acto, todos los policías presentes se miran de espalda a él. Todo. No de ahora, de hace tiempo. Di Blasio es una maldición en Nueva York. He elegido porque todos sabemos que Nueva York es la ciudad de los superliberales. En Nueva York, ¿por qué? Porque está lleno de inmigrantes, de gente que no conoce la historia americana, que no le interesa los Estados Unidos como país. Muchísimo, desgraciadamente, en los últimos 40 o 50 años, una gran inmigración que ha venido a este país ha venido a buscar dinero, pero no ha venido como venían las inmigraciones anteriores a integrarse, a hacerle lo que llamaban el melting pot, a convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Han venido a ver qué pueden sacar de los Estados Unidos para comprar un taxi en su país, o comprar una finquita, o hacer algo, o vivir mantener a la familia allá. Trabaja uno aquí y mantiene 17 en Centroamérica. Y esa gente no le interesa a los Estados Unidos, no lo entiende, no lo comprende, y encima de eso en muchos casos hasta lo odian, porque fueron inculcados durante muchos años por una creencia de que el americano, el gringo, como le llaman en muchos lugares, es el explotador. Sin olvidarse que hay un que dice, para que haya un explotador tiene que haber un explotado. Y entonces ellos siguen eligiendo los mismos explotadores locales. Pero esos explotadores locales vuelcan el sentimiento de enojo que tiene esa población, y entonces buscan un chivo expiatorio, el gringo. El gringo al que ellos sirven, pero es el gringo. Y entonces esa gente ha seguido de las escuelas, de sus países, se han indoctrinado y se han inyectado de odio hacia Estados Unidos. Han venido aquí por necesidad, pero aquí siguen odiando a los Estados Unidos. No todos, algunos de ellos, afortunadamente no son todos. Pero esa gente viene aquí, no conoce a los Estados Unidos, ni le interesa, ni entienden, porque han vivido toda la vida en otro sistema, y curiosamente alguna de esa gente llega aquí huyendo de los sistemas en que vivían porque estaban desnudos y pasando hambre, y entonces aquí, curiosamente, quieren implantar el sistema en que ellos vivían. Es una cosa... no, eso es por psiquiatra, eso es una cuestión psiquiátrica. Eso es como el famoso
el famoso síndrome de Estocolmo, que te secuestran, te patean, te caen a patadas y entonces tú terminas defendiendo al secuestrador. Terminas defendiendo al secuestrador, porque te enamoras del secuestrador. Y en este caso es una cosa parecida. Esta gente llega aquí, entonces empiezan a añorar el sistema del que vinieron huyendo. Y eso lo hablo con los cubanos. El problema más grande que tenemos, creador de todos estos problemas, el problema del perseguidor de color que muere en manos de un policía, como hay tantos que no son policías, que en un momento determinado no son la persona indicada, ni para ser un ser humano civil, ni para ser un ser humano, en este caso, policía. Producen la muerte. La muerte trae sus consecuencias. Viene el vandalismo, viene todas esas cosas. Pero la muerte no trae vandalismo. El vandalismo lo desarrolla, porque aquí se han matado. Aquí todos los días en Chicago los negros matan negros. Y hay 15, 20 negros y nadie hace vandalismo, ni tan siquiera protestan. Y se están matando entre ellos. Y aquí en el Liberty City, en Miami, todas las noches pasa exactamente, no al volumen de Chicago, pero pasa los tiroteos entre ellos, los muertos entre ellos. Nadie comenta. De vez en cuando hay un pastor que sale con un grupo pidiendo paz. Pero está ahí. Y cuando la policía llega, nadie vio nada, nadie oyó nada, nadie sabe nada. O sea, que eso de que la muerte, mira, el sistema que el policía utilizó estaba aprobado por todas las policías, que es el sistema de aplicarle a un arrestado que está haciendo resistencia, que se está por aplicarle una llave que se le aplica. Una llave que se le aplica. En este caso, este señor, porque todo el mundo no es igual, este señor no tenía la medida de tiempo, no estaba consciente. Y una cosa que a mí siempre me ha preocupado es que todos los señores eran compañeros de trabajo. Porque los dos trabajaban el policía en sus horas libres trabajaba de security y este trabajaba de security en el mismo bar, en el mismo lugar. Entonces yo no sé si había un problema personal entre ellos, lo desconozco. Yo no conocía a ninguno de los dos, ni el lugar. Pero, qué curioso, que se conocían, no eran desconocidos. En primer lugar. Por otro lado, tú oyes ahora que te dice, el dueño del negocio dice, no, porque dio un billete de $20 falso, pero yo no hubiera llamado a la policía. O sea, señores ladrones, pasen billetes falsos que no van a llamar a la policía. No van a llamar a la policía. Así que pueden pasar todos los billetes que quieran. Ese fue el mensaje que este hombre dio. Yo no voy a llamar a la policía porque por un billete de $20. Ok, pues a meter billete de $20. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, este señor estaba embriagado. Independientemente de que el pobre se había contagiado con el virus chino o COVID-19. Tenía presión alta, tenía problemas cardíacos. El problema que entre la población de raza negra es muy común, esos problemas de presión alta y demás y eso. Bueno, él padecía de todos esos problemas y encima estaba borracho, embriagado en ese momento. Entonces los muchachos que llaman a la policía no lo llaman porque él pasa el billete de 20 pesos, pasa porque el hombre está embriagado y cuando vienen a hablar con él el hombre se pone violento. Entonces viene la policía. El video que te ponen es cuando está esposado y cuando lo pegan a la pared, pero no ponen el video cuando él se le revira a los policías. Sí, cuando se va del carro. ¿Comprende? Ese no lo ponen. Entonces, cuando se baja del carro, ese no lo ponen. Eso es como con el caso de Trevi, el morenito aquel que mataron aquí en la Florida, que lo mataron, el muchacho tenía 6'3", pesaba 230 libras y tenía como 19 años y la foto que ponían en la prensa era cuando él tenía 13 años, que no había llegado a high school. Nosotros, vamos, porque es que tenemos poco tiempo y yo quiero mucho de ustedes. Este problema de la muerte de este negro trae como consecuencia los disturbios aquellos que se... Pero bueno, pasaron días, 3 días, 1 semana, 2, 3 semanas. Pero hay una realidad. Se ha utilizado el fenómeno del muerto y la reacción para llevar a esto hasta la toma de... Espérate. Eso, la muerte la desgraciada muerte de Floyd, que fue un error o una estupidez del policía y el pobre hombre, bueno, que murió, toda muerte es trágica. Esa desgraciada muerte no fue la que provocó los motines, los saqueos, no. Ese fue el pretexto que estaban esperando para hacer eso. Como el coronavirus o el virus chino fue el pretexto para tratar de destruir la economía americana, cerrando completamente el país
y llevando todo, prácticamente a todo Occidente, a los Estados Unidos, prácticamente a la ruina. Y todavía seguían empecinados que siguiera cerrado, porque había que destruir completamente la economía americana. Hasta que Trump, que es un hombre de negocios, dijo, no, ese chiste no me lo hacen a mí. Hombre, te dijo, no, hay que abrir. Pero, y ahora en el último discurso dijo, hay que salir a trabajar. ¿Por qué? Porque el plan era, estamos cerca, ellos hasta hace 5 meses ni soñaban en poder ganar las elecciones. Ni soñaban, y mucho menos con un lame dog, o sea, un perro cojo como Joe Biden, que es un hombre que sin lugar a dudas sus síntomas, le puedes preguntar a quien tú quieras, son de una incipiente demencia senil. Entonces ese hombre jamás iba a salir electo, y mucho menos con Trump. Pero cambió. Cuando los chinos soltaron el coronavirus, que no sé si se escapó del laboratorio P14 de Wuhan, o si lo soltaron a profeso, no lo sabemos. Sabemos que salió de allí y sabemos que lo hicieron allí, pero no sabemos en qué condiciones. Pero lo cierto es que los chinos, como quiera que haya sido, desde el mes de agosto, que empezaron los primeros casos, ellos no vinieron a decir nada hasta fines de diciembre. Lo mantuvieron en secreto. Y mientras no dejaban que nadie de la ciudad de Wuhan viajara a otras ciudades de China, dejaban que todos esos chinos salieran para el mundo entero y todo el que estaba ahí. Por ejemplo, el norte de Italia se contaminó de la forma que se contaminó por las factorías chinas que estaban allí, que todos fueron a celebrar el Año Nuevo, y cuando regresaron infectaron a toda aquella región, que los muertos se daban por camiones. Eso, si fue al profeso o fue por accidente, la responsabilidad de los chinos es gigantesca, porque ellos provocaron esto, o bien porque lo soltaron o bien porque lo ocultaron. Vamos a seguir que se me va el tiempo. El problema del pedazo de ciudad en Seattle, son las 7 cuadras esas que tienen tomadas, pero como si fuera autónomo, territorio autónomo, en Estados Unidos que está sucediendo. Acuérdate que Seattle siempre se le llamó durante muchos años el Moscú de América, porque decía que era el lugar donde más comunistas acumulados había. ¿Ok? El Moscú de América la llamaban. Entonces, lo que han hecho ahí, la alcaldesa de la ciudad es demócrata, el gobernador del estado es demócrata. Y ellos han dejado que eso pase porque ellos necesitan, acuérdate lo que dijo Ram, el que era la mano derecha de Obama, que después fue alcalde de Chicago. No se puede desperdiciar una buena crisis. Y ellos, esto primero el coronavirus y después la desgraciada muerte de Floyd, han sido maravillosos para crear un estado de desajuste nacional, un estado de desestabilización, un estado hasta de terror en muchos lugares, muy beneficioso para ellos, muy beneficioso. Quizá ellos no lo hayan hecho el profeso, pero le cayó del cielo. Fue un regalo maravilloso para ellos llevar a cabo. ¿Y qué se espera para sacar a esa gente de allí? Porque inclusive el 9/11 llamó a una persona de Estados Unidos es una democracia donde las personas tienen el derecho hasta decir estupideces. Hombre, entonces tú no puedes impedir que un imbécil diga imbecilidades. La Constitución lo ampara para que haga todo eso. Ahora, lo que no ampara la Constitución es que unos vándalos, unos ladrones profesionales, unos agitadores salgan a la calle a destruir, a crear el terror en la población. Pero como sucede en ciudades donde la administración de la ciudad y del estado son demócratas, pues pasa. Como en Miami empezó y se acabó enseguida. Enseguida se acabó. Y en el caso de Seattle, Trump lo dijo en el discurso. Yo hablé con el alcalde y hablé con el gobernador y le dije, si ustedes no lo pueden manejar, me lo permiten, en 1 hora yo resuelvo ese problema. En 1 hora. Pero no, pero ellos quieren eso, ellos alimentan eso, lo alimentan. Porque acuérdate que el gobernador de Nueva York decía contigo todos los días daba un meeting en televisión. Y era, se me están muriendo, necesito respiradores porque se están muriendo. Empezaron a fabricar respiradores. Y tú sabes una cosa, se encontraron un almacén que habían 700 respiradores nuevos de paquete en su caja que no lo estaban usando. En el minuto que nos queda, ¿qué mensaje, qué podemos hacer para que nuestro presidente sobrepase todo esto
y sea reelecto en noviembre. Muy sencillo. Aquí lo que dijo Trump en el discurso fue lapidario. Señores, lo que ustedes han visto ahora en esta ciudad, de los motines y todo esto es lo que van a tener a nivel nacional si este elemento llega a la presidencia. ¿Por qué? Porque esta cúpula del Partido Demócrata, como Nancy Pelosi, como Joe Biden y demás, no es que ellos sean marxistas, no, es que ellos están en manos de esta gente. Acuérdate que a Nancy Pelosi, la Cosío y toda esta gente dijeron que la iban a sacar. Y ella ahí se radicalizó más que nadie, porque la iban a quitar de speaker de la Cámara. Entonces, están en manos, son títeres de ellos, y los están manejando para hacer lo que les da la gana. ¿La solución cuál es? La solución es salir a votar, y votar con la cabeza. Votar con la cabeza, analizando y pensando. Sobre todo, una cosa que yo he usado toda mi vida. Señores, si el marxismo, si la izquierda es tan buena, ¿por qué de todos los países donde se implanta la gente huye en masa? Hay que poner ametralladoras y cerca para que la gente no se vaya. Bueno, señores, yo quisiera más y lo vamos a tener más. Ya lo he prometido. De aquí a noviembre vamos a tener a Trujillo a pupilo aquí en nuestro modesto estudio de mi oficina. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Jesús Angulo. Su programa Interés en YouTube. Su amigo, director y productor del mismo Jesús Angulo. Y mi esposa, que es la cameraman, a través de nuestro invitado especial, el doctor Orlando Trujillo, le informaremos cómo los supercapitalistas, como el desterrado de su país natal, Hungría, George Soros, costean a los comunistas, activistas y terroristas urbanos, causantes de las interminables e ilegales manifestaciones, con un inmenso saldo de monumentos patrios destruidos, muertes, incendios, vandalismo, cierre de negocios, lucha de clases, eliminación de cuerpos policiales, creando el terror de blancos y negros que se encuentran en el territorio ocupado, con la complacencia de alcaldes y gobernadores demócratas. Por último, la prensa complaciente, culpable de darle publicidad a todo lo anterior. Doctor Trujillo, esta será una labor informática, si me lo permite, durante este programa y todos los que tengamos que hacer hasta que llegue el mes de noviembre y salga reelecto nuestro presidente. Comience ahora usted cuando quiera y como quiera, o actuamos al duro y sin guantes, o pereceremos en manos de estos promotores del odio a nuestro presidente, Donald Trump. Bueno, primero que todo, darte las gracias por la invitación que me has hecho. Por otro lado, ¿por dónde quiere que empiece? Porque es un... Muy fácil, lo más patriótico, la destrucción de los monumentos. Bueno, cualquiera que haya estudiado un poquitico de marxismo sabe que el primer paso que ellos dan en un país es destruir o tratar de borrar la historia que existe para crear ellos su historia a su manera. Para muchísimos jóvenes en Cuba, la historia de Cuba comenzó cuando Fidel Castro se fue a la Sierra Maestra. Toda la epopeya de 30 años de lucha por la independencia, todos los logros de la República, nada de eso. Los muchachos ni se enteran de lo que pasó. Y ese es el sistema. El sistema es así. Es desbaratar para hacer su historia. Acuérdate que es un nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, para tú poder hacer algo nuevo, tienes que destruir lo viejo. Si tú quieres construir un edificio, tienes que tumbar el que estaba antes, porque no puedes hacer otro encima de ese. Entonces, ese es el sistema. Y los monumentos son el recordatorio, lo que le da a un pueblo el sentido de orgullo, de tradición, o sea, es cuando la persona ve los monumentos, como por ejemplo la bandera. Cuando una persona ve la bandera no está viendo un trapo de colores, está viendo un pedazo de tela que representa a la nación. Y los monumentos representan un trozo de la historia de una nación, o a veces de una historia universal, donde la persona en ese monumento está recordando automáticamente parte de su historia, y eso hace que la persona vaya tomando conciencia de su nacionalidad y de su patriotismo. Esta gente, acuérdate que la peor mala palabra que puede tener para un comunista es ser patriota. Ellos son internacionalistas y ahora mundialistas.
O sea, que estás a 180 grados de lo que ellos pregonan y de lo que ellos siguen. Usted habló, dentro de todo esto, el problema de la bandera. Nuestro presidente, hace unos días, en el discurso de él, dijo que iba a hacer un decreto. No, iba a proponer que el Congreso pasara, porque los presidentes en este país no son dictadores, no pueden hacer leyes. Hacen decretos, algunos decretos son como el de Obama con el problema este de los muchachos, de los Dreamers, que le llaman, que es un decreto de Obama, pero no, ni el presidente, la Corte Suprema, para que no lo pudiera, para que podérselo rechazar, dijo, no está bien escrito. O sea, que siempre los decretos que hacía Obama se convertían en leyes. En el momento nadie lo contestaba y después los defensores son de capa y espada. Pero los decretos son presidenciales y terminan cuando el presidente termina, si el que viene atrás quiere. Entonces, en el caso de la bandera, él lo que dijo fue: voy a proponer al Congreso que pase una ley para castigar con 1 año de cárcel a quien pisotee o queme una bandera americana. Que el único país del mundo prácticamente donde se hace eso, porque en cualquier otro país, vaya a México, vaya a la Argentina, vaya a la Cuba de antes, vaya a España. Bueno, en España hoy en día están también que vamos que venimos, pero vaya a la inmensa mayoría de los países, vaya a China comunista y queme la bandera, para que usted vea, no tiene que venir la policía, la gente en el lugar donde está lo va a matar a palo. El otro gran problema, porque vamos a ir problema por problema, porque quiero que sea claro y que el público entienda, porque la gente está loca con ese enemigo nuestro tan grande que es la media, ¿no? La televisión, especialmente la televisión nuestra aquí en Miami, es un desastre. Bueno, acuérdate que la televisión nuestra, y yo tuve 30 años metido en el medio, la televisión nacional transmite a Allende del Mississippi. Es para el lado oeste del centro y oeste de Estados Unidos, donde la población de esta región es en un 80% de mexicanos. Y ellos transmiten para esa población. Y sobre todo para una población donde hay una enorme cantidad, pero una enormísima cantidad de personas que son inmigrantes ilegales, que están aquí. Y ellos transmiten para eso. O sea, que el enfoque que ellos dan es dirigido a esa gente. El resto de los Estados Unidos no les interesamos mucho. El otro tema, después del patriótico, ya lo tratamos la bandera. Vamos al problema de la policía. El eliminar el presupuesto a la policía. El terror que eso está creando en la nación completa. No sé si usted vio el problema de las armas, como se están vendiendo por cuenta de eso. Es una situación que hay espantosa. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Mira, lo de la policía es muy simple. El problema que estamos confrontando nosotros en Estados Unidos en este momento es un problema clásico de sociedades en crisis. En este país se ha perdido el respeto a todo, el respeto a los valores, el respeto a los padres, el respeto a las autoridades. Aquí del presidente para abajo no se respeta a nadie, Aquí se burlan del presidente, se burlan del alcalde, se burlan y del policía, no lo quieren respetar. Entonces, el pedir que no le pongan el dinero a la policía eso es una estupidez y los que lo están pidiendo saben que es una estupidez y saben que no va a pasar. Pero ya lo están haciendo, lo acaban de hacer en Nueva York. Los 600 policías estos que han dejado en la calle. En Nueva York tenemos a Di Blasio, que todo el mundo sabe quién es Di Blasio. Cuando Di Blasio va a un acto, todos los policías presentes se miran de espalda a él. Todo. No de ahora, de hace tiempo. Di Blasio es una maldición en Nueva York. He elegido porque todos sabemos que Nueva York es la ciudad de los superliberales. En Nueva York, ¿por qué? Porque está lleno de inmigrantes, de gente que no conoce la historia americana, que no le interesa los Estados Unidos como país. Muchísimo, desgraciadamente, en los últimos 40 o 50 años, una gran inmigración que ha venido a este país ha venido a buscar dinero, pero no ha venido, como venían las inmigraciones anteriores, a integrarse, a hacerle lo que llamaban el melting pot, a convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Han venido a ver qué pueden sacar de los Estados Unidos para comprar su taxi en su país, o comprar una finquita, o hacer algo, o vivir mantener a la familia allá. Trabaja uno aquí y mantiene 17 en Centroamérica.
Y esa gente no le interesa a los Estados Unidos, no lo entiende, no lo comprende, y encima de eso en muchos casos hasta lo odian, porque fueron inculcados durante muchos años por una creencia de que el americano, el gringo, como le llaman en muchos lugares, es el explotador. Sin olvidarse que hay que dice, para que haya un explotador tiene que haber un explotado. Y entonces ellos siguen eligiendo a los mismos explotadores locales. Pero esos explotadores locales vuelcan el sentimiento de enojo que tiene esa población, y entonces buscan un chivo expiatorio, el gringo. El gringo al que ellos sirven, pero es el gringo. Y entonces esa gente ha seguido de las escuelas, de sus países, se han indoctrinado y se han inyectado de odio hacia Estados Unidos. Han venido aquí por necesidad, pero aquí siguen odiando a los Estados Unidos. No todos, algunos de ellos, afortunadamente no son todos. Pero esa gente viene aquí, no conoce a los Estados Unidos, ni le interesa, ni entienden, porque han vivido toda la vida en otro sistema, y curiosamente alguna de esa gente llega aquí huyendo de los sistemas en que vivían porque estaban desnudos y pasando hambre, y entonces aquí, curiosamente, quieren implantar el sistema en que ellos vivían. Es una cosa... no, eso es por psiquiatra, eso es una cuestión psiquiátrica. Eso es como el famoso síndrome de Estocolmo, que te secuestran, te patean, te caen a patadas, y entonces tú terminas defendiendo defendiendo al secuestrador, porque te enamoras del secuestrador. Y en este caso es una cosa parecida. Esta gente llega aquí y entonces empiezan a añorar el sistema del que vinieron huyendo. Y eso lo hablo con los cubanos. El problema más grande que tenemos, creador de todos estos problemas, el problema del perseguidor de color que muere en manos de un policía, como hay tantos que no son policías, que en un momento determinado no son la persona indicada, ni para ser un ser humano civil, ni para ser un ser humano, en este caso, policía. Producen la muerte. La muerte trae sus consecuencias. Viene el vandalismo, viene todas esas cosas. Pero la muerte no trae vandalismo. El vandalismo lo desarrolla, porque aquí se han matado. Aquí todos los días en Chicago los negros matan negros, y hay 15, 20 negros y nadie hace vandalismo, ni tan siquiera protestan. Y se están matando entre ellos. Y aquí en el Liberty City, en Miami, todas las noches pasa exactamente, no al volumen de Chicago, pero pasa los tiroteos entre ellos, los muertos entre ellos. Nadie comenta. De vez en cuando hay un pastor que sale con un grupo pidiendo paz. Pero está ahí. Y cuando la policía llega, nadie vio nada, nadie oyó nada, nadie sabe nada. O sea, que eso de que la muerte, mira, el sistema que el policía utilizó estaba aprobado por todas las policías, que es el sistema de aplicarle a un arrestado que está haciendo resistencia, que se está por aplicarle una llave que se le aplica. Una llave que se le aplica. En este caso, este señor, porque todo el mundo no es igual, este señor no tenía la medida de tiempo, no estaba consciente, y una cosa que a mí siempre me ha preocupado es que todos los señores eran compañeros de trabajo. Porque los dos trabajaban el policía en sus horas libres trabajaba de security, y este trabajaba de security en el mismo bar, en el mismo lugar. Entonces yo no sé si había un problema personal entre ellos, lo desconozco. Yo no conocía a ninguno de los dos, ni el lugar. Pero qué curioso que se conocían, no eran desconocidos. En primer lugar. Por otro lado, tú oyes ahora que te dice, el dueño del negocio dice, no, porque dio un billete de $20 falso, pero yo no hubiera llamado a la policía. O sea, señores ladrones, pasen billetes falsos que no van a llamar a la policía. No van a llamar a la policía, así que pueden pasar todos los billetes que quieran. Ese fue el mensaje que este hombre dio. Yo no voy a llamar a la policía porque por un billete de $20. Ok, pues a meter billete de $20. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, este señor estaba embriagado. Independientemente de que el pobre se había contagiado con el virus chino o COVID-19. Tenía presión alta, tenía problemas cardíacos. El problema que entre la población de raza negra es muy común, esos problemas de presión alta y demás y eso. Bueno, él padecía de todos esos problemas y encima estaba borracho, embriagado.
En ese momento. Entonces los muchachos que llaman a la policía no lo llaman porque él pasa el billete de 20 pesos. Pasa porque el hombre está embriagado y cuando vienen a hablar con él, el hombre se pone violento. Entonces viene la policía. El video que te ponen es cuando está esposado y cuando lo pegan a la pared. Pero no ponen el video cuando él se le revira a los policías. Sí, cuando se va del carro. ¿Comprende? Ese no lo ponen. Entonces cuando se baja del carro, ese no lo ponen. Eso es como con el caso de Trevi, el morenito aquel que mataron aquí en la Florida, que lo mataron, el muchacho tenía 6'3", pesaba 230 libras y tenía como 19 años, y la foto que ponían en la prensa era cuando él tenía 13 años, que no había llegado a high school. Nosotros, vamos, porque es que tenemos poco tiempo y yo quiero mucho de usted. Este problema de la muerte de este negro trae como consecuencia los disturbios aquellos que se... Pero bueno, pasaron días, 3 días, 1 semana, 2, 3 semanas. Pero hay una realidad. Se ha utilizado el fenómeno del muerto y la reacción para llevar a esto hasta la toma de... Espérate. Eso, la muerte la desgraciada muerte de Floyd, que fue un error o una estupidez del policía y el pobre hombre, bueno, que murió, toda muerte es trágica. Esa desgraciada muerte no fue la que provocó los motines, los saqueos. No. Ese fue el pretexto que estaban esperando para hacer eso. Como el coronavirus o el virus chino fue el pretexto para tratar de destruir la economía americana, cerrando completamente el país y llevando todo, prácticamente a todo Occidente, a los Estados Unidos, prácticamente a la ruina. Y todavía seguían empecinados que siguiera cerrado, porque había que destruir completamente la economía americana. Hasta que Trump, que es un hombre de negocios, dijo, no, ese chiste no me lo hacen a mí. Hombre, te dijo, no, hay que abrir. Pero, y ahora en el último discurso dijo, hay que salir a trabajar. ¿Por qué? Porque el plan era, estamos cerca, ellos hasta hace 5 meses ni soñaban en poder ganar las elecciones. Ni soñaban. Y mucho menos con un lame dog, o sea, un perro cojo como Joe Biden. Que es un hombre que sin lugar a dudas, sus síntomas, le puedes preguntar a quien tú quieras, son de una incipiente demencia senil. Entonces ese hombre jamás iba a salir electo, y mucho menos con Trump. Pero cambió. Cuando los chinos soltaron el coronavirus, que no sé si se escapó del laboratorio P14 de Wuhan, o si lo soltaron a profeso, no lo sabemos. Sabemos que salió de allí y sabemos que lo hicieron allí, pero no sabemos en qué condiciones. Pero lo cierto es que los chinos, como quiera que haya sido, desde el mes de agosto, que empezaron los primeros casos, ellos no vinieron a decir nada hasta fines de diciembre. Lo mantuvieron en secreto. Y mientras no dejaban que nadie de la ciudad de Wuhan viajara a otras ciudades de China, dejaban que todos esos chinos salieran para el mundo entero y todo el que estaba ahí. Por ejemplo, el norte de Italia se contaminó de la forma que se contaminó por las factorías chinas que estaban allí, que todos fueron a celebrar el Año Nuevo, y cuando regresaron infectaron a toda aquella región, que los muertos se daban por camiones. Eso, si fue al profeso o fue por accidente, la responsabilidad de los chinos es gigantesca, porque ellos provocaron esto, o bien porque lo soltaron o bien porque lo ocultaron. Vamos a seguir que se me va el tiempo. El problema del pedazo de ciudad en Seattle, son las 7 cuadras esas que tienen tomadas, pero como si fuera autónomo, territorio autónomo, en Estados Unidos que está sucediendo. Acuérdate que Seattle siempre se le llamó durante muchos años el Moscú de América, porque decía que era el lugar donde más comunistas acumulados había. ¿Ok? El Moscú de América la llamaban. Entonces, lo que han hecho ahí, la alcaldesa de la ciudad es demócrata, el gobernador del estado es demócrata, y ellos han dejado que eso pase porque ellos necesitan, acuérdate lo que dijo Ram, el que era la mano derecha de Obama, que después fue alcalde de Chicago, no se puede desperdiciar una buena crisis. Y ellos, esto primero el coronavirus y después la desgraciada muerte de Floyd, han sido maravillosos para crear un estado de desajuste nacional, un estado de desestabilización, un estado hasta de terror en muchos lugares, muy beneficioso para ellos, muy beneficioso. Quizá ellos no lo hayan hecho el profeso, pero le cayó del cielo. Fue un regalo maravilloso para ellos llevar a cabo. ¿Y qué se espera para sacar a esa gente de allí?
Porque inclusive el 911 Es que llamó a una persona de Estados Unidos, no Estados Unidos es una democracia donde las personas tienen el derecho hasta decir estupideces. Hombre, entonces tú no puedes impedir que un imbécil diga imbecilidades. La Constitución lo ampara para que haga todo eso. Ahora, lo que no ampara la Constitución es que unos vándalos, unos ladrones profesionales, unos agitadores salgan a la calle a destruir, a crear el terror en la población. Pero como sucede en ciudades donde la administración de la ciudad y del estado son demócratas, pues pasa. Como en Miami empezó y se acabó enseguida. Enseguida se acabó. Y en el caso de Seattle, Trump lo dijo en el discurso. Yo hablé con el alcalde y hablé con el gobernador y le dije, si ustedes no lo pueden manejar, me lo permiten, en 1 hora yo resuelvo ese problema. En 1 hora. Pero no, pero ellos quieren eso, ellos alimentan eso, lo alimentan. Porque acuérdate que el gobernador de Nueva York decía contigo todos los días daba un meeting en televisión. Y era, se me están muriendo, necesito respiradores porque se están muriendo. Empezaron a fabricar respiradores. Y tú sabes una cosa, se encontraron un almacén que habían 700 respiradores nuevos de paquete en su caja que no lo estaban usando. En el minuto que nos queda, ¿qué mensaje, qué podemos hacer para que nuestro presidente sobrepase todo esto y sea reelecto en noviembre? Muy sencillo. Aquí lo que dijo Trump en el discurso fue lapidario. Señores, lo que ustedes han visto ahora en estas ciudades, los motines y todo esto es lo que van a tener a nivel nacional si este elemento llega a la presidencia. ¿Por qué? Porque esta cúpula del Partido Demócrata, como Nancy Pelosi, como Joe Biden y demás, no es que ellos sean marxistas, no, es que ellos están en manos de esta gente. Acuérdate que a Nancy Pelosi, la Cosío y toda esta gente dijeron que la iban a sacar. Y ella ahí se radicalizó más que nadie, porque la iban a quitar de speaker de la Cámara. Entonces, están en manos, son títeres de ellos, y los están manejando para hacer lo que les da la gana. ¿La solución cuál es? La solución es salir a votar, y votar con la cabeza. Votar con la cabeza, analizando y pensando. Sobre todo, una cosa que yo he usado toda mi vida. Señores, si el marxismo, si la izquierda es tan buena, ¿por qué de todos los países donde se implanta la gente huye en masa? Hay que poner ametralladoras y cerca para que la gente no se vaya. Bueno, señores, yo quisiera más y lo vamos a tener más. Ya lo he prometido. De aquí a noviembre vamos a tener a Trujillo a pupilo aquí en nuestro modesto estudio de mi oficina. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Jesús Angulo. Su programa Interés en YouTube. Su amigo, director y productor del mismo Jesús Angulo. Y mi esposa, que es la cameraman, a través de nuestro invitado especial, el doctor Orlando Trujillo, le informaremos cómo los supercapitalistas, como el desterrado de su país natal, Hungría, George Soros, costean a los comunistas, activistas y terroristas urbanos, causantes de las interminables e ilegales manifestaciones, con un inmenso saldo de monumentos patrios destruidos, muertes, incendios, vandalismo, cierre de negocios, lucha de clases, eliminación de cuerpos policiales, creando el terror de blancos y negros que se encuentran en el territorio ocupado, con la complacencia de alcaldes y gobernadores demócratas. Por último, la prensa complaciente, culpable de darle publicidad a todo lo anterior. Doctor Trujillo, esta será una labor informática, si me lo permite, durante este programa y todos los que tengamos que hacer hasta que llegue el mes de noviembre y salga reelecto nuestro presidente. Comience ahora usted cuando quiera y como quiera, o actuamos al duro y sin guantes, o pereceremos en manos de estos promotores del odio a nuestro presidente Donald Trump. Bueno, primero que todo, darte las gracias por la invitación que me has hecho. Por otro lado, ¿por dónde quiere que empiece? Porque es un... Muy fácil, lo más patriótico, la destrucción de los monumentos. Bueno, cualquiera que haya estudiado un poquitico de marxismo sabe que el primer paso que ellos dan en un país es destruir o tratar de borrar la historia que existe.
para crear ellos su historia, a su manera. Para muchísimos jóvenes en Cuba, la historia de Cuba comenzó cuando Fidel Castro se fue a la Sierra Maestra. Toda la epopeya de 30 años de lucha por la independencia, todos los logros de la República, nada de eso. Los muchachos ni se enteran de lo que pasó. Y ese es el sistema. El sistema es así. Es de verdad para hacer su historia. Acuérdate que es un nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, para tú poder hacer algo nuevo, tiene que destruir lo viejo. Si tú quieres construir un edificio, tienes que tumbar el que estaba antes, porque no puedes hacer otro encima de ese. Entonces, ese es el sistema. Y los monumentos son el recordatorio, lo que le da a un pueblo el sentido de orgullo, de tradición, o sea, es cuando la persona ve los monumentos, como por ejemplo la bandera. Cuando una persona ve la bandera no está viendo un trapo de colores, está viendo un pedazo de tela que representa a la nación. Y los monumentos representan un trozo de la historia de una nación, o a veces de una historia universal, donde la persona en ese monumento está recordando automáticamente parte de su historia, y eso hace que la persona vaya tomando conciencia de su nacionalidad y de su patriotismo. Esta gente, acuérdate que la peor mala palabra que puede tener para un comunista es ser patriota. Ellos son internacionalistas y ahora mundialistas. O sea que estás a 180 grados de lo que ellos pregonan y de lo que ellos siguen. Usted habló, dentro de todo esto, el problema de la bandera. Nuestro presidente, hace unos días en el discurso de él, dijo que iba a hacer un decreto. No, iba a proponer que el Congreso pasara, porque los presidentes en este país no son dictadores, no pueden hacer leyes. Hacen decretos, algunos decretos son como el de Obama con el problema este de los muchachos, de los Dreamers, que le llaman, que es un decreto de Obama, pero ni el presidente, la Corte Suprema, para que no lo pudiera, para que podérselo rechazar, dijo, no está bien escrito. O sea, que siempre los decretos que hacía Obama se convertían en leyes. En el momento nadie lo contestaba y después los defensores son de capa y espada. Pero los decretos son presidenciales y terminan cuando el presidente termina, si el que viene atrás quiere. Entonces, en el caso de la bandera, él lo que dijo fue: voy a proponer al Congreso que pase una ley para castigar con 1 año de cárcel a quien pisotee o queme una bandera americana. Que el único país del mundo prácticamente donde se hace eso, porque en cualquier otro país, vaya a México, vaya a la Argentina, vaya a Cuba de antes, vaya a España. Bueno, en España hoy en día están también que vamos que venimos, pero vaya a la inmensa mayoría de los países, vaya a China comunista y queme la bandera, para que usted vea, no tiene que venir la policía, la gente en el lugar donde está lo va a matar a palo. El otro gran problema, porque vamos a ir problema por problema, porque quiero que sea claro y que el público entienda, porque la gente está loca con ese enemigo nuestro tan grande que es la media, ¿no? La televisión, especialmente la televisión nuestra aquí en Miami, es un desastre. Bueno, acuérdate que la televisión nuestra, y yo tuve 30 años metido en el medio, la televisión nacional transmite a Allende del Mississippi. Es para el lado oeste del centro y oeste de Estados Unidos, donde la población de esta región es en un 80% de mexicanos, y ellos transmiten para esa población, y sobre todo para una población donde hay una enorme cantidad, pero una enormísima cantidad de personas que son inmigrantes ilegales, que están aquí, y ellos transmiten para eso. O sea, que el enfoque que ellos dan es dirigido a esa gente. El resto de los Estados Unidos no les interesamos mucho. El otro tema, después del patriótico, ya lo tratamos la bandera. Vamos al problema de la policía. El eliminar el presupuesto a la policía. El terror que eso está creando en la nación completa. No sé si usted vio el problema de las armas, como se están vendiendo por cuenta de eso. Es una situación que hay espantosa. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Mira, lo de la policía es muy simple. El problema que estamos confrontando nosotros en Estados Unidos en este momento es un problema clásico de sociedades en crisis. En este país se ha perdido el respeto a todo, el respeto a los valores, el respeto a los padres, el respeto a las autoridades. Aquí del presidente para abajo no se respeta a nadie,
Aquí se burlan del presidente, se burlan del alcalde, se burlan y del policía. No lo quieren respetar. Entonces, el pedir que no le pongan el dinero a la policía, eso es una estupidez y los que lo están pidiendo saben que es una estupidez y saben que no va a pasar. Pero ya lo están haciendo, lo acaban de hacer en Nueva York. Los 600 policías estos que han dejado en la calle. En Nueva York tenemos a Di Blasio, que todo el mundo sabe quién es Di Blasio. Cuando Di Blasio va a un acto, todos los policías presentes se miran de espalda a él. Todo. No de ahora, de hace tiempo. Di Blasio es una maldición en Nueva York. He elegido porque todos sabemos que Nueva York es la ciudad de los superliberales. En Nueva York, ¿por qué? Porque está lleno de inmigrantes, de gente que no conoce la historia americana, que no le interesa los Estados Unidos como país. Muchísimo, desgraciadamente, en los últimos 40 o 50 años, una gran inmigración que ha venido a este país ha venido a buscar dinero, pero no ha venido, como venían las inmigraciones anteriores, a integrarse, a hacerle lo que llamaban el melting pot, a convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Han venido a ver qué pueden sacar de los Estados Unidos para comprarse un taxi en su país, o comprar una finquita, o hacer algo, o vivir mantener a la familia allá. Trabaja uno aquí y mantiene 17 en Centroamérica. Y esa gente no le interesa a los Estados Unidos, no lo entiende, no lo comprende, y encima de eso en muchos casos hasta lo odian, porque fueron inculcados durante muchos años por una creencia de que el americano, el gringo, como le llaman en muchos lugares, es el explotador. Sin olvidarse que hay un que dice, para que haya un explotador tiene que haber un explotado. Y entonces ellos siguen eligiendo a los mismos explotadores locales. Pero esos explotadores locales vuelcan el sentimiento de enojo que tiene esa población, y entonces buscan un chivo expiatorio, el gringo. El gringo al que ellos sirven, pero es el gringo. Y entonces esa gente ha seguido de las escuelas, de sus países, se han indoctrinado y se han inyectado de odio hacia Estados Unidos. Han venido aquí por necesidad, pero aquí siguen odiando a los Estados Unidos. No todos, algunos de ellos, afortunadamente no son todos. Pero esa gente viene aquí, no conoce a los Estados Unidos, ni le interesa, ni entienden, porque han vivido toda la vida en otro sistema, y curiosamente alguna de esa gente llega aquí huyendo de los sistemas en que vivían porque estaban desnudos y pasando hambre, y entonces aquí, curiosamente, quieren implantar el sistema en que ellos vivían. Es una cosa... no, eso es por psiquiatra, eso es una cuestión psiquiátrica. Eso es como el famoso síndrome de Estocolmo, que te secuestran, te patean, te caen a patadas, y entonces tú terminas defendiendo defendiendo al secuestrador, porque te enamoras del secuestrador. Y en este caso es una cosa parecida. Esta gente llega aquí y entonces empiezan a añorar el sistema del que vinieron huyendo. Y eso lo hablo con los cubanos. El problema más grande que tenemos, creador de todos estos problemas, el problema del perseguidor de color que muere en manos de un policía, como hay tantos que no son policías, que en un momento determinado no son la persona indicada, ni para ser un ser humano civil, ni para ser un ser humano, en este caso, policía. Producen la muerte. La muerte trae sus consecuencias. Viene el vandalismo, viene todas esas cosas. Pero la muerte no trae vandalismo. El vandalismo lo desarrolla, porque aquí se han matado. Aquí todos los días en Chicago los negros matan negros, y hay 15, 20 negros y nadie hace vandalismo, ni tan siquiera protestan. Y se están matando entre ellos. Y aquí en el Liberty City, en Miami, todas las noches pasa exactamente, no al volumen de Chicago, pero pasa los tiroteos entre ellos, los muertos entre ellos. Nadie comenta. De vez en cuando hay un pastor que sale con un grupo pidiendo paz. Pero está ahí. Y cuando la policía llega, nadie vio nada, nadie oyó nada, nadie sabe nada. O sea, que eso de que la muerte, mira, el sistema que el policía utilizó estaba aprobado por todas las policías, que es el sistema de aplicarle a un arrestado que está haciendo resistencia, que se está por aplicarle una llave que se le aplica. Una llave que se le aplica. En este caso, este señor, porque todo el mundo no es igual, este señor no tenía la medida de tiempo, no estaba consciente. Y una cosa que a mí siempre me ha preocupado es que todos los señores eran compañeros de trabajo.
porque los dos trabajaban el policía en sus horas libres trabajaba de security y este trabajaba de security en el mismo bar, en el mismo lugar. Entonces yo no sé si había un problema personal entre ellos, lo desconozco. Yo no conocía a ninguno de los dos, ni el lugar. Pero qué curioso que se conocían, no eran desconocidos. En primer lugar. Por otro lado, tú oyes ahora que te dice, el dueño del negocio dice, no, porque dio un billete de $20 falso, pero yo no hubiera llamado a la policía. O sea, señores ladrones, pasen billetes falsos que no van a llamar a la policía. No van a llamar a la policía, así que pueden pasar todos los billetes que quieran. Ese fue el mensaje que este hombre dio. Yo no voy a llamar a la policía porque por total por un billete de $20. Ok, pues a meter billete de $20. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, este señor estaba embriagado. Independientemente de que el pobre se había contagiado con el virus chino COVID-19. Tenía presión alta, tenía problemas cardíacos. El problema que entre la población de raza negra es muy común, esos problemas de presión alta y demás y eso. Bueno, él padecía de todos esos problemas y encima estaba borracho, embriagado en ese momento. Entonces los muchachos que llaman a la policía no lo llaman porque él pasa el billete de 20 pesos, pasa porque el hombre está embriagado y cuando vienen a hablar con él el hombre se pone violento. Entonces viene la policía. El video que te ponen es cuando está esposado y cuando lo pegan a la pared, pero no ponen el video cuando él se le revira a los policías. Sí, cuando se va del carro. Sí, ese no lo ponen. Entonces, cuando se baja del carro, ese no lo ponen. Eso es como con el caso de Trevi, el morenito aquel que mataron aquí en la Florida, que lo mataron, el muchacho tenía 6'3", pesaba 230 libras y tenía como 19 años y la foto que ponían en la prensa era cuando él tenía 13 años, que no había llegado a high school. Nosotros vamos porque es que tenemos poco tiempo y yo quiero mucho de ustedes. Este problema de la muerte de este negro trae como consecuencia los disturbios aquellos que se... Pero bueno, pasaron días, 3 días, 1 semana, 2, 3 semanas. Pero hay una realidad. Se ha utilizado el fenómeno del muerto y la reacción para llevar a esto hasta la toma de... Espérate. Eso, la muerte la desgraciada muerte de Floyd, que fue un error o una estupidez del policía y el pobre hombre, bueno, que murió, toda muerte es trágica. Esa desgraciada muerte no fue la que provocó los motines, los saqueos, no. Ese fue el pretexto que estaban esperando para hacer eso. Como el coronavirus o el virus chino fue el pretexto para tratar de destruir la economía americana, cerrando completamente el país y llevando todo, prácticamente a todo Occidente, a los Estados Unidos, prácticamente a la ruina. Y todavía seguían empecinados que siguiera cerrado, porque había que destruir completamente la economía americana. Hasta que Trump, que es un hombre de negocios, dijo, no, ese chiste no me lo hacen a mí. Hombre, le dijo, no, hay que abrir. Pero, y ahora en el último discurso dijo, hay que salir a trabajar. ¿Por qué? Porque el plan era, estamos ellos hasta hace 5 meses ni soñaban en poder ganar las elecciones. Ni soñaba, y mucho menos con un lame dog, o sea, un perro cojo como Joe Biden, que es un hombre que sin lugar a dudas sus síntomas, le puedes preguntar a quien tú quieras, son de una incipiente demencia senil. Entonces ese hombre jamás iba a salir electo, y mucho menos con Trump. Pero cambió. Cuando los chinos soltaron el coronavirus, que no sé si se escapó del laboratorio P14 de Wuhan, o si lo soltaron a profeso, no lo sabemos. Sabemos que salió de allí y sabemos que lo hicieron allí, pero no sabemos en qué condiciones. Pero lo cierto es que los chinos, como quiera que haya sido, desde el mes de agosto, que empezaron los primeros casos, ellos no vinieron a decir nada hasta fines de diciembre. Lo mantuvieron en secreto. Y mientras no dejaban que nadie de la ciudad de Wuhan viajara a otras ciudades de China, dejaban que todos esos chinos salieran para el mundo entero y todo el que estaba ahí. Por ejemplo, el norte de Italia se contaminó de la forma que se contaminó por las factorías chinas que estaban allí, que todos fueron a celebrar el Año Nuevo, y cuando regresaron infectaron a toda aquella región, que los muertos se daban por camiones. Eso, si fue al profeso o fue por accidente, la responsabilidad de los chinos es gigantesca, porque ellos provocaron esto, o bien porque lo soltaron o bien porque lo ocultaron. Vamos a seguir que se me va el tiempo. El problema del pedazo de ciudad en Seattle, son las 7 cuadras esas que tienen tomadas
pero como si fuera ya autónomo, territorio autónomo, en Estados Unidos que está sucediendo. Acuérdate que Seattle siempre se le llamó durante muchos años el Moscú de América, porque decía que era el lugar donde más comunistas acumulados había. ¿Okay? El Moscú de América la llamaban. Entonces, lo que han hecho ahí, la alcaldesa de la ciudad es demócrata, el gobernador del estado es demócrata. Y ellos han dejado que eso pase porque ellos necesitan, acuérdate lo que dijo Ram, el que era la mano derecha de Obama, que después fue alcalde de Chicago. No se puede desperdiciar una buena crisis. Y ellos, esto primero el coronavirus y después la desgraciada muerte de Floyd, han sido maravillosos para crear un estado de desajuste nacional, un estado de desestabilización, un estado hasta de terror en muchos lugares, muy beneficioso para ellos, muy beneficioso. Quizá ellos no lo hayan hecho el profeso, pero le cayó del cielo. Fue un regalo maravilloso para ellos llevar a cabo. ¿Y qué se espera para sacar a esa gente de allí? Porque inclusive el 9/11 llamó a una persona de Estados Unidos es una democracia donde las personas tienen el derecho hasta decir estupideces. ¿Comprende? Entonces tú no puedes impedir que un imbécil diga imbecilidades. La Constitución lo ampara para que haga todo eso. Ahora, lo que no ampara la Constitución es que unos vándalos, unos ladrones profesionales, unos agitadores salgan a la calle a destruir, a crear el terror en la población. Pero como sucede en ciudades donde la administración de la ciudad y del estado son demócratas, pues pasa. Como en Miami empezó y se acabó enseguida. Enseguida se acabó. Y en el caso de Seattle, Trump lo dijo en el discurso. Yo hablé con el alcalde y hablé con el gobernador y le dije, si ustedes no lo pueden manejar, me lo permiten, en 1 hora yo resuelvo ese problema. En 1 hora. Pero no, pero ellos quieren eso, ellos alimentan eso, lo alimentan. Porque acuérdate que el gobernador de Nueva York decía contigo todos los días daba un meeting en televisión y era, se me están muriendo, necesito respiradores porque se están muriendo. Empezaron a fabricar respiradores y tú sabes una cosa, se encontraron un almacén que habían 700 respiradores nuevos de paquete en su caja que no lo estaban usando. En el minuto que nos queda, ¿qué mensaje, qué podemos hacer para que nuestro presidente sobrepase todo esto y sea reelecto en noviembre? Muy sencillo. Aquí lo que dijo Trump en el discurso fue lapidario. Señores, lo que ustedes han visto ahora en esta ciudad, de los motines y todo esto es lo que van a tener a nivel nacional si este elemento llega a la presidencia. ¿Por qué? Porque esta cúpula del Partido Demócrata, como Nancy Pelosi, como Joe Biden y demás, no es que ellos sean marxistas, no, es que ellos están en manos de esta gente. Acuérdate que Nancy Pelosi, la Cosío y toda esta gente dijeron que la iban a sacar. Y ella ahí se radicalizó más que nadie, porque la iban a quitar de speaker de la Cámara. Entonces, están en manos, son títeres de ellos, y los están manejando para hacer lo que les da la gana. ¿La solución cuál es? La solución es salir a votar, y votar con la cabeza. Votar con la cabeza, analizando y pensando. Sobre todo, una cosa que yo he usado toda mi vida. Señores, si el marxismo, si la izquierda es tan buena, ¿por qué de todos los países donde se implanta la gente huye en masa? Hay que poner ametralladoras y cerca para que la gente no se vaya. Bueno, señores, yo quisiera más y lo vamos a tener más. Ya lo he prometido. De aquí a noviembre vamos a tener a Trujillo a Pupilo aquí en nuestro modesto estudio de mi oficina. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Jesús Angulo.